Un gusto estar aquí, buenos días, tardes, noches, lo que sea. Enos con un video más. Este video es express. De hecho, no tenía pensado realmente meterme de lleno a esto, pero todo lo que está ocurriendo es digno de observarse y analizarse, precisamente, y más que nada por las respuestas y comentarios que estoy viendo en línea. Entonces, enos aquí. El video se trata acerca de Cuba y deseo esclarecer algunos puntos, deseo hacer algunos comentarios respecto a esto precisamente porque eh, recuerdan el video de hace unos días en cuanto a cómo los medios de comunicación están tergiversando, están impulsando ciertas agendas, ciertos intereses y demás, cosa que ya hemos platicado aquí en el canal. Si ustedes se ponen a ver las noticias de todo lo que está ocurriendo con Cuba, están viendo en tiempo real lo que es la máquina propagandística a funcionar, tal cual. Para ello, tengo algunos apuntes, tengo algunas cuestiones que quiero tocar para irlos analizando con ustedes aquí presentes y vamos a irlos checando. Antes de meternos a ello, porque aquí tengo unos documentos para checar, yo les quiero comentar o les quiero preguntar si están ustedes analizando las noticias, están escuchando las noticias impulsadas obviamente por Estados Unidos. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que clarificar. Todo esto comienza el 11 de julio, de cómo está saliendo, permítanme, aquí lo tengo, de cómo empiezan a salir estas noticias de manifestaciones en Cuba exigiendo el término de esta dictadura, de este sistema sociopolítico allá en Cuba. Y yo no soy una persona que esté necesariamente con la lupa viendo constantemente lo que pasa en Cuba, pero desde el primer momento en que empiezan a salir estas noticias por parte de Estados Unidos de, miren, noten lo que está pasando en Cuba, vean a toda esa enorme cantidad de gente molesta y enojada con el régimen cubano. Empiezas a cuestionar porque obviamente la fuente, Estados Unidos, ha tenido un pasado, por decirlo menos escabroso, con Cuba, dejando de lado los varios intentos de asesinato hacia Fidel Castro, los intereses de desestabilización de la isla, obviamente también incluso detalles que no son tan conocidos. Por ejemplo, aquí lo tengo a la mano. Permítanme. Ay, Dios, no tengo. Es un escándalo esto. ¿Recuerdan una persona, no quiero decir el nombre porque a lo mejor me meto en problemas por la desmonetización porque el nombre es muy, muy peculiar? ¿Recuerdan cuando el gobierno estadounidense planeó representar o fingir un ataque terrorista en suelo estadounidense solo para que pudieran echarle la culpa a Cuba por él y justificar una intervención militar hacia Cuba? Eh, Esto realmente es algo que yo no tenía ni idea hasta reciente, y los documentos están liberados de la CIA. Eso fue un plan que Kennedy, al parecer, dijo, ¿sabes qué, güey? No. O sea, sí, queremos darle la madre a Cuba, pero creo que esto es pasarse de lanza. Ahí está la información. Lo voy a anotar antes de que se me olvide para compartírselas aquí en los links. Ataque CIA Cuba, para que lo tengan a la mano. Esa es una. Tenemos además todo lo del embargo, que yo es algo que estoy leyendo y viendo en comentarios en Twitter y en Facebook, es que si alguien dice, bueno, ¿y qué hay del bloqueo
hacia Cuba. Y mucha gente dice, este pendejo solo está diciendo bloqueo. ¿No entiendes cuál es la diferencia entre un bloqueo y un embargo? Si no sabes de esta terminología, ¿cómo puedes discutir que es una pendejada eso? O sea, simplemente podrías introducirlo a la conversación y decir, no, esto no es un bloqueo como tal, esto es un embargo, pero como obviamente la crítica no puede ser hacia el tuétano del argumento, se tienen que ir a la cuestión estética, a la piel, a lo superfluo. Entonces dices, si no sabes propiamente la diferencia entre esto y lo otro, entonces eres un estúpido y no puedes hablar del tema. O sea, puedes educar a la gente, puedes decirle, no, no es un bloqueo, es un embargo. Pero bueno, respecto al embargo, voy a hacer un video separado de este porque estoy checando con el grupo estadounidense. Ya me respondieron 2 personas y con unos canadienses también, de los que les había comentado aquí en el canal. Y les estoy pidiendo que me echen la mano para plantear bien las fuentes, checar cómo está toda la cuestión del embargo y demás. Ahorita ya me están mandando mensajes, estoy aquí viéndolo en mi cuenta. Los voy a leer en forma y probablemente saquen esta semana el video. No sé qué día, pero lo quiero hacer muy, muy específico ese video para que lo puedan utilizar otras personas para analizar la cuestión, para que puedan ver exactamente cómo funciona el embargo de Estados Unidos, porque Cuba puede importar y exportar algunos productos, pero son pocos, no son todos, obviamente. Eso es algo vital, algo que me di cuenta yo investigando en estos últimos 2 días. Pero bueno, quiero que lo chequen luego. En fin, regresando a lo de Cuba, yo, cuando empezaron a salir las noticias de esto, inmediatamente me vino a la mente toda la cuestión que está pasando en Latinoamérica, no solo por el movimiento, los movimientos de Estados Unidos hacia allá, las visitas de Kamala Harris, terribles declaraciones de Harris diciéndole a la gente de Latinoamérica, no vengan, no los vamos a dejar entrar y todo, cuando ustedes, Estados Unidos, son los culpables de la desestabilización de Latinoamérica y casi todo el mundo, y encima de todo son de los mayores causantes de la crisis climática. Entonces, desde una vez les están diciendo a ellos y a todos, al resto del mundo, no vengan, nosotros no los vamos a recibir, no nos hacemos responsables del caos que nosotros provocamos. Pero no solo eso. Emperador Pingüino en Twitter postea en respuesta a Say Squirrel, algo que yo no sabía, que es lo primerito. El director de la CIA visita al presidente de Brasil en julio, el 1 de julio. Obviamente también se relaciona con el asesinato del presidente de Haití por ex militares colombianos y por 2 estadounidenses liderados por ellos. Y parece ser que uno de ellos estaba justo leyendo hoy precisamente de la NBC, de Estados Unidos, que parece ser que uno de esos 2 estadounidenses es un agente o exagente de la DEA. Y precisamente el 11 de julio tenemos las manifestaciones de Cuba. Entonces, si ustedes observan todo esto, parecería que fuera orquestado. O sea, no sé de qué otra forma decirlo, porque no hay mucho campo a donde hacerse. Si todos estos eventos van casi pegados cronológicamente, considero que hay un motivo para ello, en especial por la injerencia estadounidense, porque podríamos hacer una confabulación o algo, pero no. Ahí está la línea, ahí está el cronograma y cómo se están manejando las cosas. Esa es una cuestión. Lo otro que yo quisiera mencionar es algunos comentarios importantes que considero que son necesarios para analizar esta situación, como por ejemplo, precisamente todo esto de las noticias, de las tendencias, el trending topic en Twitter y en otros medios. Si ustedes, en Instagram también, de hecho, Brendanicus,
que es una persona en Twitter, me parece, o Tumblr, dice, SOS Cuba está haciendo trending en Twitter y consideré que es importante antes de tiempo hacerles un recordatorio amistoso que si no eres cubano y si eres americano y tu idea de ayudar a Cuba no empieza y termina con llamar al bloqueo, llamar de terminar al bloqueo o embargo hacia Cuba, pues siendo que todos los otros países, excepto dos, Estados Unidos e Israel, no lo quieren terminar, pues no está realmente ayudando. Y este tema lo quiero mencionar ahorita precisamente porque muchos de los comentarios y de las cosas que están posteando es, ok, ¿cómo puede ser que tú estés diciendo, sí, yo quiero apoyar a los cubanos, pero también en parte del discurso no estés mencionando, no estés considerando, ya ni siquiera mencionar, porque no mencione un aspecto en mi discurso, no necesariamente quiere decir que lo condono, ¿ok? Pero sí es importante tenerlo en cuenta para hacer este tipo de declaraciones y análisis. Si tú consideras que el embargo hacia Cuba no afecta, entonces creo que eres una persona que intelectualmente, que está siendo intelectualmente deshonesta, o que eres muy inocente, o que simplemente realmente no te has puesto a entender la situación de Cuba. Eso para empezar. Pero aunado a eso, tendrías que ponerte a preguntar cosas muy básicas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que Estados Unidos, que es el ¿cómo se le llama? Flag bearer, el abanderado del libre mercado, dice, sí, yo apoyo al libre mercado, yo de hecho impongo el libre mercado, excepto en el caso de Cuba y Venezuela y otros países donde quiero joderlos. Entonces dices, a ver, entonces si tú estás diciendo que el libre mercado lo soluciona todo, o que es una cosa muy importante, ¿por qué lo haces con los países que quieres desestabilizar económicamente por una u otra razón? Para poder invadirlos, quitarles recursos naturales, lo que tú quieras. Y entonces, una de las cosas que me respondieron por ahí fue, sí, ¿quieres decir que el régimen cubano no puede sostenerse a sí mismo? ¡Ja! Entonces, ¿de qué sirve el comunismo? Y entonces, como yo no soy un niño y como tengo un poquito de raciocinio, como tengo un poco de inteligencia, me pongo a pensar, a ver, ¿está esta persona pensando literalmente que un lugar puede ser un país o alguna cosa, en especial del tamaño de Cuba, puede suministrar de todos los bienes y servicios a su población sin el comercio? En otras palabras, si Cuba no tiene X mineral para fabricar baterías, quiere decir entonces que Cuba no puede tener baterías. O sea, en el sistema en que estas personas piensan que funciona el comunismo, o sea, una vez que el país se vuelve comunista, mágicamente aparecen todas las cosas necesarias para que el país tenga todo, ¿no? Insisto, o sea, Cuba antes del comunismo, no tenía litio, digamos. Se vuelve comunista, entra Fidel al poder y mágicamente aparece el litio, porque los dioses del comunismo dicen, este país se volvió comunista, va a ser autosuficiente en todo sentido. O sea, insisto, no sean pendejos, pónganse a analizar las cosas. Países incluso como Estados Unidos necesitan de libre mercado, porque de lo contrario no podrían cubrir todas las necesidades que buscan en sus propios países. Así de fácil. Otro ejemplo así rápido, Japón. Japón no tiene petróleo, tiene que importarlo. Entonces, si no fuera porque tiene el libre mercado, incluso en un país capitalista, o sea, imagínense que todos les dijeran, no, pues Japón, lástima que no tienes petróleo, pues suerte con eso. Y pues ya, no, eso, pero no, porque por supuesto tenemos ese intercambio, tenemos el libre mercado, entonces cubrimos las necesidades de otros intercambiándolo por cosas que nosotros no tenemos. ¿Ok? Pues hasta ahí lo dejo.
Otro detalle con esto, con todo esto de los recursos, es que hay que entender que esto lo dice Lexi for Press de Twitter. Cuba es una pequeña isla. ¿Qué podemos esperar cuando el país más poderoso del planeta banea o prohíbe de todo mundo intercambiar ciertas cosas contigo? Esto no es indicativo de socialismo, comunismo, etcétera, sino es indicativo de cómo el capitalismo es incapaz de solamente centrarse en sus propios asuntos. Y sí, hay que ponerle definiciones a esto. Esto es imperialismo, vil y llano imperialismo. Las personas que digan que no, Estados Unidos solo está velando por los intereses de los cubanos y demás, insisto, o estás siendo desintelectualmente honesto o eres un pelmazo. No, no se puede ser. O sea, ¿a poco a poco tú me vas a venir a decir que Cuba que Estados Unidos se preocupa tanto por Cuba que por eso está queriendo meter esto? Y literal, estoy imaginando así como en Estados Unidos, científicos diciendo, oh no, por Dios, los niveles de democracia de Cuba están bajando demasiado, tenemos que entrar, o a otros países. A ver, entonces explícame cómo chingados es que Estados Unidos no se mete a lugares como, por ejemplo, Corea del Norte, que no se mete a otros países en África donde tienen problemas serios de, ¿cómo se llama? De fuerzas militares, de warlords, lords de guerra, no sé cómo se diga así de otra forma, o Arabia Saudita. Arabia Saudita es literal, no hay democracia. Si eres gay, te matan. Si eres, a las mujeres las tratan como de segunda categoría. Pero entonces, ¿dónde está el discurso de Estados Unidos de decir, es que nos estamos metiendo porque están acabando o están aplastando derechos humanos? Sí, cabrón, eres aliado con uno de los países que más derechos humanos pisotea y tú, como es aliado tuyo, como es una nación extremadamente rica gracias a su petróleo, dices, en el caso de ellos está bien. Chinga. Entonces, ¿qué vergas con este discurso tuyo? ¿Qué mamada? Pero no, es Cuba, es Venezuela, porque están en el patio trasero de tu continente, entonces dices, no, en ese caso sí. Y aquí habría que puntualizar algo muy interesante. Yo no veo a nadie de los que están diciendo, sí, Estados Unidos, que se meta, que quite al régimen y demás. A ver, cabrón, espérate un momento. Esa es precisamente la mentalidad imperialista, porque si tú exiges que Estados Unidos se meta en todos los países donde hay algún tipo, y esto yo sé que a lo mejor suena parecido a lo que acabo de decir, ¿por qué no estás exigiendo a Arabia Saudita y demás? Porque obviamente no es parte de tu narrativa, no es parte del discurso. Quieras o no, no tiene, muchas de estas personas no tienen el conocimiento de ello o ni siquiera lo toman en cuenta y dicen, no, pues yo también estoy en desacuerdo con el comunismo, socialismo, lo que tú quieras, que le den en la madre, pero que no le den en la madre a mis otras vaquitas doradas que son los otros países que mencioné, ¿no? Es una pendejada. Y dentro de esto mismo habría que preguntarles más bien a estas personas, si te das cuenta que Estados Unidos realmente podría meterse a Cuba y darles en la madre con su fuerza militar, ¿verdad? O sea, no te queda duda de que Estados Unidos no se está metiendo porque es un problema eh, de, de óptica. Estados Unidos se vería pésimo si trata de acabar con el régimen cubano por la fuerza como lo ha tratado de hacer, ¿no? Encima de todo, hay que señalar que Estados Unidos tiene en Cuba una prisión que yo no sé por qué se les ha olvidado o no sé por qué no la tienen en el consciente popular tan seguido. Es Guantánamo. Estados Unidos, para evadir problemas de ley internacional, tiene ahí su prisión para poder hacer interrogaciones con tortura, que todo eso se destapó hace unos años cuando Cheney y Bush lo usaron para tratar de sacar información de Medio Oriente después de lo de 9/11.
Y ahí los cubanos no pueden no pueden remover esa prisión de Cuba precisamente porque está protegida por la milicia estadounidense. Y Estados Unidos la usa continuamente para encerrar a presos políticos, no hay otra forma de decirlo. O sea, si no sabes de esto y no lo estás considerando en tu discurso, perdón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué chingados estás haciendo? Encima de todo esto, tenemos que las fotografías y algunos videos que han salido respecto a lo de Cuba en estos días han sido fabricados. Tenemos, por ejemplo, de la cadena Fox News y de otras que compartieron unas fotografías en un monumento este, llamando a acabar con el régimen de Cuba. No observan que hay una bandera que dice 26 de julio. Esa bandera, que es perdón, que es rojo y negro y con letras blancas 26 de julio, es un movimiento, permítanme, aquí lo tengo a la mano, aquí está, es un movimiento cubano de la vanguardia, de la organización de la vanguardia revolucionaria y un partido político liderado por Fidel Castro. El nombre del movimiento conmemora el 26 de julio de 1953, cuando se atacaron, cuando el ataque de las barracas enemigas en Santiago de Cuba, y fue el comienzo de la revolución para quitar a Fulgencio Batista. Y estos idiotas están compartiendo este movimiento tan enorme, o sea, de gente agrupada y todo en un monumento ahí en Cuba, diciendo, vean, es que quieren remover, cabrón, el movimiento es para conmemorar precisamente la eliminación de Batista. Pero por supuesto, no van a sacar las fotos reales del movimiento de las 150, 200 personas en Cuba que están en contra del régimen cubano, porque no va con su narrativa. Porque si realmente vieras en la calle 200 personas, así como que pues, con sus pancartas y todo, pero 200 personas no es una gran cantidad de la población total. Entonces dice, híjole, es que esto, pues sí, son 200 personas ahí, pero pues, no se ve bien. Vamos a meterle una manifestación mamalona para que vean que son un chingo de gente que está en contra del régimen, ¿no? Y cometes estas pendejadas. No solo eso, sino que además todo esto de la cuestión de las fotografías y de los videos, también tenemos aquí otro que me compartieron ayer precisamente. La youtubera, se está demorando un poquito en abrir, disculpen. Aquí está. CNN reporta, youtuber cubana Dinah Stars denuncia detención durante entrevista en vivo. Y si a leer la nota de CNN, dice, denunció la presencia de supuestos miembros de la seguridad del Estado de Cuba en su casa durante una entrevista que concedía en vivo al Canal 4 de España junto al cantante Yotuel. En medio de la conversación, la activista dijo que atendería a los supuestos funcionarios y se levantó. Luego regresó e informó que se tenía que retirar. Antes de que la conversación se cortara de forma abrupta, agregó, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. CNN ha solicitado información a las autoridades cubanas sobre el hecho y estamos esperando respuesta. Yotuel comentó sucedido y comentó que eso era en efecto una detención en directo. Los supuestos agentes del Estado no aparecen en las imágenes ni tampoco se ve si se llevan a Stars. En el mismo cuarto donde se hacía la entrevista había un menor y un hombre cuyo rostro no se muestra, pero que por unos segundos cubre la cámara de la computadora. CNN no puede confirmar de forma independiente que las personas que llegaron a la vivienda de Dinah Stars fueran funcionarios de la policía. Tampoco ha podido determinar cuál es el paradero de la activista. Dinah Stars ha estado muy activa en redes sociales denunciando el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y esto, perdón, ya regreso para acá. Ahí está. Y esto es un ejemplo de las cosas que quedan en veremos, porque a final de cuentas no tenemos una certeza de que realmente esté pasando. Tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando aquí en México con los medios golpistas. Simplemente vean lo que está pasando ahora con Loret.
lo llamaron a declara una serie de pendejadas incoherentes, una buena parte, incluso culpando a Aristegui del caso de Cassés, de lo que pasó. Aristegui ya salió a decir algo también bastante directo en contra de Loret de Mola, y si todavía hay gente que dice, no, sí hay que creerles directo y esto solamente es del gobierno, no, dense cuenta que hay muchos intereses mezclados en todo esto. Hay, con esta chica, la youtubera, por supuesto que no dudaría que hay un interés de por medio y también que no sé si necesariamente si sale a colación que sí efectivamente la policía cubana la arrestó o alguna cosa y la trató de silenciar, por supuesto que es algo de decir, oye, no puedes hacer esto, oye, estás pisoteando estos derechos humanos, como tú lo quieras ver, ¿no? Pero si no tenemos la certeza, no trates de elucubrar y ponerte del lado de la persona que está del lado del imperio. Eso es muy importante. Eh, Maché Arenosa de YouTube dice, de Twitter, perdón, dice, pregúntense a ustedes mismos por qué Marco Rubio está tuiteando acerca de las protestas en Cuba, pero los medios estadounidenses se han quedado callados, callados respecto a los millones de personas que están haciendo demostraciones en contra de Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, y siguen con las protestas y genocidio en Colombia. Noten ustedes ahí, insisto, si no vas a, si vas a tomar en cuenta esto de Cuba, al menos tienes que cuestionarte este tipo de cosas. Es súper importante para poder realmente analizar lo que está pasando. Lo mismo con respecto a la pronta diseminación de todo lo que está ocurriendo en Cuba. Dice Josh Jackson en Twitter, bastante extraño es que cientos de cuentas que no tienen prácticamente seguidores y que nunca han tuiteado nada más, estén ahora inundando todas las respuestas y réplicas de otros tweets acerca de Cuba. ¿Puede alguien explicar esto? O sea, tenemos también, segundo, tenemos de Satan Plan de Twitter también. No es coincidencia alguna que en el resultado del asesinato por parte de Estados Unidos de Moisés de Haití y la decisión de volver a enviar a tropas americanas a Haití haya una extraña resurgencia de descontento anticomunista en Cuba y de una presencia en línea e incremento en línea de propaganda anticomunista en contra o dirigida hacia Cuba, que era lo que les decía precisamente. Dúbula, Killer Guerrilla en Twitter también dice, muchas de las mismas personas que están diciendo que una manifestación de 300 protestantes en Cuba significa que el gobierno debe de ser removido, extrañamente no llegan a esa misma conclusión cuando decenas de miles de personas protestan en Estados Unidos. Que fue lo que ha pasado con Black Lives Matter y otros movimientos civiles que están evidenciando lo que está ocurriendo en Estados Unidos con su opresión. También Not Xiang Yu de Twitter dice, si los protestantes antigobiernos vándalos y manifestaciones en Cuba fueran de voltear carros, saquear tiendas en Estados Unidos, los mismos oficiales estadounidenses que están vitoreando a los contrarrevolucionarios como luchadores por la libertad, los estarían denunciando como hooligans. Precisamente la vara. Tengo otro más. Permítanme. Asatar Bear, el doctor Asatar, en Twitter nos dice, SOS Cuba no es un verdadero movimiento de la base, del populacho, de la gente. Es una creación falsa de la CIA en servicio de los capitalistas que demandan sanciones
haciéndole la vida aún más difícil a los cubanos. Ahora escucharemos un chorro de, de mierda santimoniosa acerca de cuánto aman a la gente de Cuba. Precisamente. Para prácticamente acabar, ya para dejarlos en paz, tenemos lo que está pasando con los panistas aquí en México, que precisamente ayer salieron a manifestarse, y Abraham Mendieta en Twitter también dice, los panistas fueron a la embajada de Cuba a apoyar al pueblo cubano, pero acabaron gritando a los cubanos que ahí estaban, que se regresaran a su país. También los panistas llamaron ciertas cosas que no quiero repetir aquí en YouTube a los ciudadanos cubanos en la embajada. Estas actitudes racistas, machistas y xenófobas de la gente de Acción Nacional no pueden tolerarse. Y es precisamente el utilizar un movimiento social con fines políticos, pero con trasfondo hipócrita, no se le puede decir de otra forma, menos en esta situación. Insisto, voy a hacer un video respecto a lo del embargo, pero creo que con esto queda claro que les pido, por favor, que analicen las noticias. Yo donde sea que diga, sí, por supuesto, estoy de acuerdo con que el régimen cubano ha hecho ciertas cosas y demás, pero no es una solución que el imperio, Estados Unidos, trate de sacarlo por la fuerza, trate de meterse en eso de una manera violenta, como lo ha hecho con otros países, más que nada para satisfacer sus propias necesidades y sus propios deseos de expansión y de control en otros países. Eso es lo que yo diría hasta el momento. Les agradezco, cuídense mucho y los veo en el siguiente video. Gracias. Bye. Ay, ahí está.